Unos meses atrás saqué un par de vídeos para refutar a un ingeniero civil que afirmaba que la Tierra no giraba porque los pilotos no corregían el efecto Coriolis causado por el giro terrestre. Os recomiendo que veáis estos dos vídeos antes de ver este, ya que es de vital importancia que conozcáis a este personaje antes de ver este vídeo. Dejaré los links en la descripción. Recientemente llegó aún más lejos, en esta magufada, y cometió el enorme error de llevarse el efecto Coriolis a la Tierra, afirmando que todos y cada uno de nosotros deberíamos poder sentir dicho efecto y corregir nuestras trayectorias sea cual sea nuestro destino, y como obviamente eso no ocurre, para él es prueba fehaciente de que la Tierra no gira. Y en definitiva, las revoluciones científicas han sido posibles gracias a que una o más personas les ha importado tres pepinos lo que en su tiempo ha estado socialmente aceptado. Sabemos que no es suficiente ir a contracorriente para llegar a ser un genio revolucionario. En la mayoría de las ocasiones, estos genios han sido simples almas perdidas que la historia ha olvidado rápidamente. Si quieres conocer otro punto de vista sobre la presentación apocalíptica de Moisés Álvarez, acompáñanos un ratito. Ponte cómodo, que aquí, en X Aviation, te lo vamos a mostrar. Este vídeo lo vamos a dividir en 3 capítulos. El primer capítulo será la refutación a su lógica, segundo capítulo, correcciones para anular el efecto Coriolis, y por último el tercer capítulo será la refutación de las aceleraciones y longitudes recorridas calculadas por Moisés. Supongamos que la proposición P es verdadera y que conocemos de antemano cuáles serán las implicaciones físicas Q que aparecerían por causa de P. Si vamos a la experimentación y descubrimos que las implicaciones Q no se manifiestan, eso significa que P es una gran mentira. Capítulo 1. Modus tollendum tollens. Analicemos esto que nos cuenta su video. Aunque aquí claramente pone si la Tierra estuviese girando, Moisés lo hace extensivo a cualquier plataforma rotativa. Este sería el argumento lógico planteado por Moisés. La premisa P, si la Tierra o una plataforma gira, implica necesariamente Q. O sea, no existen movimientos rectilíneos o geodésicos en el marco rotatorio, siempre son trayectorias curvas. Como en la Tierra existen los movimientos rectilíneos, eso implica que la Tierra no se mueve. Observen atentamente este experimento. Este vídeo demuestra que un móvil puede ir recto en una plataforma giratoria. Por lo tanto, la implicación Q de Moisés es falsa. No es que Q sea falsa en una Tierra rotatoria, no, sino que la propia implicación en sí es falsa. La implicación Q no nace de la física, sino que es cosecha propia de Moisés. Así funciona la verdadera ciencia, señores. Este experimento mostrado constata que Moisés tiene carencias fundamentales en física, como veremos en los siguientes capítulos. Entre otras cosas, Moisés se obceca una y otra vez en tomar una parte incompleta de la realidad. Ningunea la existencia de otras fuerzas presentes en el sistema. En el mundo hay mucha más fuerza que Coriolis, la centrífuga o la gravedad. En mis 2 vídeos anteriores ya mostré algunas de estas fuerzas como la sustentación y el banqueo. De hecho, se han podido llegar a medir dichos microbanqueos en la vida real, como este que midió por ejemplo Wolfie o este que lo medí yo mismo. En mis 2 vídeos anteriores os presenté de una manera muy detallada, incluso con una magufocalculadora como la llamé, donde pongo valor a todas estas fuerzas dependiendo del peso y velocidad de la aeronave para mostrar lo insignificantes que pueden llegar a ser. Ya que Moisés ha bajado su postulado a tierra firme, en esta ocasión me ceñiré a fenómenos terrestres.
Una de las fuerzas especialmente interesante es la resistencia estática, que analizaremos en el capítulo 3. El mundo real es incomprensible sin esta fuerza, Moisés, y no la veo en tus modelaciones, como tú las llamas. Esta pelota que mostró en su vídeo apenas tiene rozamiento, no vale para aplicar aquí. ¿En serio crees que el niño es autolanzado para seguir esa trayectoria curva? ¿Pasaste de catapultar aviones a catapultar niños? ¿Necesitas cálculos para saber que el niño puede parar cuando quiera, igual que ha arrancado? ¿Dudas que pueda hacer una L o ir donde le parezca? ¿Cómo puedes creer en un mundo así y darnos lecciones a los demás de la realidad? Capítulo 2. Sistema inercial y no inercial. Correcciones. En este capítulo aplicaremos el concepto más intuitivo de lo que es un sistema inercial y el no inercial, suficiente para este caso. Consideraremos no inercial a todo sistema acelerado e inercial al sistema que no lo está y sin sutilezas gravitacionales. Por lo tanto, cuando se diga sistema inercial, debemos pensar en un sistema en reposo o a velocidad rectilínea uniforme. Lo contrario sería automáticamente en un sistema acelerado y usaremos este término. Desde el punto de vista de un observador dentro del sistema, lo que caracteriza al tipo de sistema es la detección de fuerzas ficticias. Si nuestros sentidos no son suficientes para captarlos, recurriremos al instrumental más sensible. Una fuerza ficticia es aquella que podemos sentir o medir, pero cuya causa no procede de un agente físico conocido. En el marco de la física clásica, un motor, la fricción, el campo gravitatorio o el eléctrico generan fuerzas reales porque podemos asociar la causa a un objeto material con una masa o una carga. La fuerza centrífuga, Coriolis, etc., no proceden de un ente físico, sino que se debe a las aceleraciones del propio sistema y por eso se llaman ficticias o fuerzas inerciales. En otras palabras, estas fuerzas dependen íntegramente del observador en sí, de si está observando en un marco inercial o no inercial. Por ejemplo, si un autobús acelera, sentimos una fuerza ficticia que nos tira hacia atrás. Lo mismo pasa cuando frena. Una fuerza ficticia nos empuja hacia adelante. El autobús es un sistema acelerado porque detectamos ese tipo de fuerzas. Por el contrario, nos sujetamos a una barra para no salir despedidos. Y esa es una fuerza real porque procede de algo físico, la barra. Por tanto, en un sistema inercial solo se perciben fuerzas reales. En un sistema acelerado se perciben fuerzas ficticias, además de las reales. Esta es la diferencia teórica, pero en general podríamos decir que es muy difícil encontrar un sistema inercial estricto. Muchas veces, lo que determina que consideremos estar en un sistema u otro es la sensibilidad del instrumental. El criterio es que si se detecta una fuerza ficticia, el sistema es acelerado, pero si no se detecta, es inercial, provisionalmente. Ha costado siglos detectar fuerzas ficticias en la Tierra, porque son sumamente pequeñas. Por eso se consideraba un sistema en reposo o inercial. Los fenómenos naturales a gran escala, como los huracanes y mareas, avalaban una rotación, pero fueron los experimentos de precisión de tipo giroscópico los que confirmaron que rotaba. Lo importante de este punto es recordar que si en un sistema somos capaces de detectar fuerzas ficticias, entonces será sistema acelerado. Si no los detectamos, no podemos asegurar que sea estrictamente inercial. Lo único que podemos decir es que es inercial hasta un grado de precisión que depende de nuestra tecnología. Moisés comete dos tipos de errores, unos conceptuales, que trataremos a continuación, y otros de valoración, donde sus experimentos mentales no tienen el grado de precisión para detectar las fuerzas ficticias generadas en el posible giro. Por tanto, no prueban nada sobre la rotación o el reposo terrestre. En cambio, hace tiempo que la tecnología humana encontró fuerzas ficticias en el sistema Tierra, desde los péndulos a todas las variantes giroscópicas o los vuelos espaciales. Sabemos que es un sistema acelerado,
un sistema rotando. El único argumento en contra es el negacionismo conspiranoico. Un error típico de conceptos físicos es confundir cinemática con dinámica. En la cinemática se establece un sistema, utilizando sus coordenadas. Se describe la función de la trayectoria de un cuerpo en el espacio respecto del tiempo. Si derivamos la función respecto del tiempo, nos dará las velocidades en cada punto, y si volvemos a derivar, tendremos las aceleraciones. Esto es independiente de si el sistema es inercial o no. No hay nada que prohíba la existencia de una trayectoria rectilínea con velocidad uniforme dentro de un sistema acelerado. La trayectoria solo es una función dentro de un sistema de coordenadas. Es como prohibir un trazo recto con lápiz en un sistema de coordenadas gráfico. La dinámica establecerá las fuerzas implicadas en la trayectoria cinemática. Si solo con las fuerzas reales conocidas el sistema es coherente con las leyes mecánicas de Newton, el sistema será inercial. Si tenemos que añadir fuerzas ficticias para mantener la coherencia mecánica de Newton, entonces será acelerado. Lo que debe quedar claro es que una trayectoria no implica nada sobre la inercialidad del sistema. Prohibir una trayectoria rectilínea uniforme dentro de un sistema acelerado, como hace Moisés, no tiene sentido cinemático ni dinámico. Las fuerzas ficticias se introducen para que el sistema acelerado siga cumpliendo las leyes de Newton como si fuera un sistema inercial. Entre ellas, la primera ley. Si en un sistema la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, dicho cuerpo permanecerá en su estado de movimiento inicial en dicho sistema. En los sistemas acelerados hay que sumar también las fuerzas ficticias con las reales. La prohibición de los movimientos rectilíneos uniformes en sistemas acelerados es tan ridículo como prohibir el reposo de dicho sistema. Veamos 4 ejemplos. El bloque está en reposo en un tren con suelo sin rozamiento. Su peso queda anulado por la fuerza del suelo. Hay 2 fuerzas reales. El sistema se mueve a velocidad uniforme y el muelle no ejerce fuerza. Cumple la primera ley de Newton. Es un sistema inercial. En este caso, hay una aceleración del sistema hacia la derecha. Se observa un estiramiento del muelle que ejerce una fuerza real en el bloque hacia la derecha. Siguiendo la ley de Newton, el bloque debería acelerar hacia la derecha dentro del sistema tren debido a la fuerza real del muelle. Sin embargo, el bloque tiende al reposo, por tanto, viola la segunda ley de Newton. Para que eso no ocurra, introducimos una fuerza ficticia hacia la izquierda que anula la del muelle. Esa fuerza ficticia hace que el reposo del bloque sea coherente con la primera y segunda ley de Newton. La fuerza del muelle más la fuerza ficticia es igual a 0. O sea, el bloque en reposo. Insisto, este punto de vista es el de un observador dentro del sistema tren. Este es un tren visto desde arriba. El sistema se acelera hacia la izquierda. El bloque experimenta una fuerza real de la pared hacia la izquierda. Al permanecer en reposo en el sistema tren, viola la segunda ley de la mecánica. Por tanto, introducimos una fuerza ficticia hacia la derecha y así cumple las leyes de Newton, permaneciendo en reposo en el eje X. Como no hay fuerzas resultantes en el eje Y, el bloque puede moverse recto y uniforme en dicho eje, como dice la primera ley. Esta simulación es vista desde un sistema inercial y esta es vista desde el propio tren acelerado y suelo con rozamiento. El cuerpo parte de una velocidad inicial hacia la izquierda. El sistema tren se acelera hacia la derecha y por tanto aparece una fuerza ficticia hacia la izquierda. Si el suelo no tuviera rozamiento, el cuerpo se movería aceleradamente hacia la izquierda. Sin embargo, el rozamiento dinámico crea una fuerza hacia la derecha. Si ambas fuerzas se anulan, el cuerpo se mueve a velocidad constante y rectilínea dentro del sistema tren acelerado. En un caso real, el cuerpo se acelera hacia atrás del vagón hasta llegar a una velocidad terminal constante. Es similar a un salto desde un avión. La aceleración inicial se convierte en velocidad terminal por la fricción del aire. Estas leyes son completamente generadas para cualquier sistema acelerado, sea lineal o rotante. Los segundos se ejemplificarán más adelante. Todo el mundo sabe que un objeto puede permanecer en reposo en un disco rotante si la sujetan fuerzas reales que se oponen a las ficticias, a la centrífuga en este caso. Pasa lo mismo con el movimiento rectilíneo uniforme. Basta que haya fuerzas reales que se opongan a las ficticias, siendo la resultante nula. La falacia experimental de Moisés es que sus objetos son indiferentes a otras fuerzas, como la fricción estática o la de unos raíles, como por ejemplo objetos rodantes o niños deslizantes sin rozamiento exclusivamente. Es el mundo irreal donde vive Moisés. Resumiendo, Moisés establece una implicación de que un sistema acelerado prohíbe el movimiento rectilíneo uniforme dentro de ese sistema. Y eso es completamente falso. La primera implicación que tendría que manifestarse si la Tierra estuviese girando es la siguiente. Ningún móvil que intente desplazarse entre dos puntos de la Tierra
podrá describir una trayectoria lineal o geodésica entre ambos puntos. La trayectoria siempre será curvada y acelerada. Capítulo 3. Trayectorias y energía. Un sistema A puede transferir energía y momento a otro B si actúa una fuerza entre ellos. De hecho, fuerza se define como variación de cantidad de movimiento respecto al tiempo. Un ejemplo. Supongamos que un nadador que quiere atravesar un río con orillas calmas y fuerte corriente en el centro, nada con una fuerza perpendicular a la corriente. No podrá evitar ser arrastrado por la corriente del centro. No mantiene la velocidad inicial de orilla. Cuando llega al otro lado, tampoco conserva la velocidad de la corriente central. Hay un intercambio de momentos entre el agua y el nadador, en un tramo positivo y otro negativo. Al cambiar su velocidad, también cambia su energía. Otro ejemplo, una cinta transportadora, como el de los aeropuertos y metros grandes. Tenemos un conjunto paralelo de bandas. Cada banda se mueve más rápido según aumenta el eje Y. La persona del paraguas rojo atraviesa por las bandas a 2 metros por segundo en dirección Y. La velocidad X se la da la cinta que pisa. La persona del paraguas azul atraviesa las cintas por un puente. Se pueden observar varias cosas. El tiempo que tardan ambos en cruzar las cintas es el mismo. La velocidad final del paraguas rojo es mayor que la del azul. El camino recorrido por el rojo es mayor que el azul. El paraguas rojo no podría seguir esa trayectoria en los mundos de Moisés donde no hay resistencia estática en las cintas. Como primeras conclusiones intuitivas tenemos las siguientes. El sistema cinta le transfiere energía cinética al sistema persona roja, es decir, aumenta su velocidad. Si el recorrido fuera a la inversa, la persona le pasaría energía a la cinta mientras baja su velocidad. El del paraguas rojo no está más agotado que el azul, por haber recorrido más camino a mucha más velocidad. Cada vez que la persona roja cambia de banda, el exceso de velocidad en los pies haría que se cayese hacia la derecha, que sería la fuerza ficticia que ejerce ahí, para no perder el equilibrio. Entonces inclinará el cuerpo hacia la izquierda. Equilibra la fuerza ficticia con el peso de su cuerpo inclinado y la resistencia estática del suelo. Si tomamos todas las cintas como un sistema conjunto, será no inercial. ¿Por qué? Porque cuando un móvil se mueve en el eje Y, aparecen fuerzas ficticias. Supongamos un conjunto de bandas de 1 milímetro de ancho, con incremento muy pequeño de velocidad entre bandas. La trayectoria del paraguas rojo será parabólica porque a medida que avanza en el eje Y a velocidad constante hay un incremento de la velocidad en el eje X. El sistema de cintas transfiere energía a la persona de forma continua. Cuanto más rápido se mueva en Y, mayor será la aceleración y se tendrá que inclinar más para compensar la fuerza ficticia o inercial. Una plataforma giratoria se puede considerar un sistema de bandas de transporte continuo. En la zona polar terrestre, la diferencia de velocidad por un paso de 1 metro hacia el ecuador es de 7 centésimas de milímetro por segundo. Si una persona se mueve radialmente, sin rozamiento, desde el centro al exterior, el sistema rotante no puede transferirle energía porque no hay interacción de fuerzas entre ambos sistemas. Son los sistemas que le encantan a Moisés. Si hay una fricción estática entre el zapato y el suelo, como ocurre en la realidad, el sistema rotante le pasará energía en forma de velocidad tangencial. La persona toma la velocidad tangencial del suelo que pisa en cada momento. Si la persona se detiene en un punto, tendrá la velocidad tangencial del suelo que pisa. Lo mismo pasaría con un nadador en una corriente de agua rotante o un globo dirigible en una corriente de aire girando alrededor del centro. Estos ejemplos ya nos indican otro error conceptual de Moisés. La velocidad tangencial de un cuerpo no se conserva cuando hay intercambio de fuerzas con otro cuerpo del sistema. Solo se cumple esa pretensión en su mundo fantástico de cuerpos aislados sin rozamientos. Este error conceptual se suma al anterior de su modus tollens, como veremos ahora. Así que me gustaría retar al señor Moisés a que refute matemáticamente las ecuaciones de aceleración de la siguiente trayectoria cinemática. En el sistema inercial en coordenadas polares es una espiral de Arquímedes la siguiente expresión. La trayectoria r en función del tiempo se expresa como la velocidad por el tiempo y el ángulo en función del tiempo se expresa como omega por el tiempo. La velocidad en coordenadas polar serían estas que muestro en pantalla. Así que la aceleración en coordenadas locales que debe de refutar sería la aceleración radial y la aceleración tangencial, como aquí muestro en pantalla.
Si no lo refuta, se verá que estas aceleraciones son generadas por fuerzas reales, sistema inercial, tales como el banqueo en los aviones, raíles en los trenes, fricción estática en los coches, arrastre del agua en los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas fuerzas reales se suman a las ficticias en un sistema acelerado y son exactamente opuestas a las fuerzas ficticias centrífuga y de Coriolis. Por tanto, la resultante será nula y podrá cumplir la primera ley de Newton dentro del sistema acelerado, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme. En resumen, Moisés establece que en la Tierra rotante las fuerzas ficticias deberían detectarse en base a dos conjeturas que resultan falsas por errores conceptuales. Por supuesto, dichas fuerzas existen, pero bajo un análisis correcto se calcula la dificultad de su observación y la necesidad de utilizar elementos de precisión como los giróscopos. Con respecto a las correcciones, su última baza es la imposibilidad de las correcciones. En primer lugar, para corregir algo se debe detectar un error. En el caso de una trayectoria guiada, el error evidente es la desviación de dicha trayectoria. Podemos saber o no las causas de esa desviación, pero eso es secundario. Por ejemplo, si suelto el volante del coche en una carretera recta y veo que se desvía hacia la derecha, el error evidente es el desvío. La causa puede ser un viento de costado, pendiente lateral en el asfalto, neumáticos con diferente desgaste, dirección mal equilibrada, peso de carga mal distribuido, etc. Lo normal es que no sepamos cuál es la causa dominante, salvo que alguna de ellas sea muy fuerte. Ningún profesor de autoescuela te hará un análisis físico de las causas implicadas. Te dirá que utilices el volante para enderezar la trayectoria y punto. El sistema de dirección de un vehículo es precisamente para anular el conjunto de fuerzas que tratan de desviarlo. Mantener el rumbo es anular ese ruido de fuerzas y no se necesita calcular la presión de los insectos en el parabrisas ni la aceleración de Coriolis. El conductor de un coche no mide los grados que gira el volante para seguir recto, ni un piloto los grados del banqueo, ni un corredor mide si su pierna derecha trabaja un poco más. Solo sigue su rumbo con los medios de orientación que tenga. No necesita más correcciones. Las ideas anteriores proceden de la compresión de la primera ley de Newton, generalizada a sistemas acelerados. Si un cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme, la suma de todas las fuerzas reales y ficticias sobre dicho cuerpo es cero. En otras palabras, si haces que un cuerpo se mueva recto y a velocidades constantes dentro del sistema, corriges todas las fuerzas reales y ficticias que tratan de evitarlo. Señor Moisés, en la Tierra, sus sistemas ideales con cuerpos que conservan los momentos y las energías y se encuentran aislados del planeta no existen. Lo más aproximado a sus mundos ideales son los satélites, péndulos y giróscopos. Ellos nos dicen que la Tierra rota. ¿Para cuándo hará usted un experimento con alguno de ellos? Su cuerpo no es un péndulo. Construya uno usted mismo y no nos hagas perder más el tiempo. Un abrazo gigante y muy felices vuelos.